acudir a este encuentro del aula del correo. Y bueno, el protocolo pide que yo ahora presente a Martín Abrisqueta. Y la verdad es que definir a Martín pues se puede hacer de una manera muy sencilla, ¿no? Diciendo que es periodista, guionista y reportero gráfico, y que se ha embarcado en la aventura de escribir una novela sobre las vivencias de su padre y de sus tíos de niños en la Guerra Civil. Pero cuando le has acompañado durante 521 páginas en ese viaje, sientes que estás simplificando las cosas, ¿no? Que en realidad te sientes un poco como los adultos que salen en su novela, en La lengua de los secretos, que no acaban de decir toda la verdad. La lengua de los secretos es un periplo por la historia de 4 niños, 4 hermanos, a los que la guerra va despojando de todas las certezas que deben afianzar la conversión de los niños en adultos. Les despoja de la escuela, de los amigos, de los modelos a seguir, ¿no? Que podría ser el personaje de Juan, por ejemplo, del hogar y de los padres. Y esos 4 niños tienen que sobrevivir y adaptarse a esa corriente que los arrastra en ese recorrido que va pues, desde Arrigorriaga, pasando por un Santander francamente terrible hasta llegar a Francia. Pero además esta novela es el propio escritor abierto en canal. Vives su sufrimiento, vives sus emociones, vives su emoción y vives también su miedo. Para quizá explicar lo que supone, simplemente voy a explicar con tu permiso lo que hablamos el sábado en una breve conversación telefónica, y breve porque creo que ambos somos tímidos extremos, con lo cual, pues bueno, fue así, ¿no? Yo le dije, con toda la sinceridad del mundo, que me había hecho llorar mucho con esta novela. Y él me respondió, pues no te puedes imaginar lo que he llorado yo. No sé las suyas, desde luego las mías, en la mayoría de los casos tengo que decir que eran lágrimas que en el libro se definen como lágrimas bonitas. Yo no puedo hablar pues, ni como escritor ni como especialista en literatura, porque no me considero ninguna de las dos cosas. Solo puedo compartir mi experiencia aquí como lector. Y tengo que decir que durante el proceso de lectura de La lengua de los secretos me he sentido como el protagonista de la historia interminable. No he tenido la sensación de estar leyendo en ningún momento. He estado viviendo 3 vidas. La de los niños de esos años de la guerra, la del propio Martín y la mía. Y creo que no soy el único al que le ha pasado eso. O si no, hoy no estaríamos ya hablando de una segunda edición de la novela. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esa segunda edición. Y bueno, quería preguntarte para empezar, ¿qué sientes no solo al ver la acogida que ha tenido la novela, sino también la identificación de la gente? Bueno, pues muchas gracias por venir, de todas formas, antes de nada. Pues siento muchísimo agradecimiento, ¿no? Que prácticamente a 3 semanas no se han cumplido todavía un mes de la salida de la novela, estamos en una segunda edición, ¿no? Y la primera edición no era corta tampoco, ¿no? Y es gracias a la gente, al proceso de identificación, ¿no? Que estoy recogiendo todos los días, en todas las entrevistas, en todas las presentaciones a las que he acudido, me he encontrado con que la gente, lo que me acaba de ocurrir ahora, ¿no? Estábamos ahí dentro y ha entrado una persona que ahora mismo no la veo, que se llama Floren, y me ha contado la historia de su familia, de lo que le pasó durante la guerra, ¿no? A él, ahí está, murió su madre por una bomba, ¿no? Y le llevaron y bueno, le sucedieron muchísimas cosas. Además era pastor como mi padre, ¿no? Que era pastor de vacas. Entonces yo creo que se va a sentir identificado con esta novela, como mucha otra gente, ¿no? Porque los niños de la guerra, que son nuestros padres, que son nuestros abuelos, pues vivieron muchas historias desconocidas que tenemos que reivindicar, ¿no? Yo creo que esta novela está ahora mismo en una segunda edición, a un mes vista de la salida a la calle, porque cada uno tenemos en nuestra familia una historia similar a la que tengo yo con mi padre, ¿no? Esta es la vida de mi padre. Esta novela es la vida de mi padre, el recuerdo de su vida, y un recuerdo que le ha marcado toda su infancia y toda su madurez. A diferencia de otros muchos niños de la guerra, Floren me lo estaba diciendo con lágrimas, mi padre nunca ha contado la guerra que vivió con lágrimas, la ha contado como emoción,
porque era un niño travieso que no era muy consciente de lo que le ocurría, ¿no? ¿Sigo contando? O... Sigue, sí, claro que sí. Os cuento más o menos de qué va la novela, ¿no? Yo desde pequeño, cuando le preguntaba a mi padre que me contase la guerra, ¿no? Pues se lo exigía, porque es que él no contaba una historia de sufrimiento, él contaba una historia de aventuras. Mi padre para mí era un héroe que yo no he visto en ninguna película. Él estuvo a punto de morir de hambre, estuvo a punto de morir bajo las bombas, pero sin embargo su perspectiva de la guerra era la de un aventurero, porque era inconsciente, era demasiado pequeño para percibir que podía morir. Y de hecho estuvo a punto de morir muchas veces, ¿no? Cuando venían los bombarderos de la Luftwaffe, de la Legión Cóndor, pues cuando todo el mundo corría hacia el refugio, mi padre corría en sentido contrario, porque quería escapar de sus padres para poder ver las batallas aéreas, ¿no? Entonces, corría a la huerta, que era donde mejor se veían, según él, y con sus amigos se ponían unas gafas que habían fabricado con tapas de betún, que les hicieron unos agujeritos, que eran gafas antibombas. Entonces miraban a través de las gafas para ver la guerra, ¿no? Porque pensaban que no les podía pasar nada con esas gafas. Mi padre vivió la guerra, nunca se quitó esas gafas. Vivió la guerra a través de esas gafas, de unas gafas mágicas que le protegieron, le hicieron salvar su infancia, porque no tuvo miedo, o no tuvo el miedo que padeció la mayoría de las personas que vivieron la guerra, y que les ha impedido durante toda su vida trasladar a sus hijos su peripecia, ¿no? su historia. Mi padre, como era inconsciente, nos la trasladó. Y en esta novela pues hay muchas lágrimas, desde luego, pero hay muchas sonrisas también, ¿no? Que era lo que yo percibí, lo que me llamaba la atención, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que... Sí, bueno, al hilo de las sonrisas hay mucho humor, bueno, pues el humor de los niños, ¿no? Que tienen unos momentos muy, podríamos decir, de la codorniz un poco, ¿no? Que es sí. Cuando le preguntan a alguien que está luchando, que se va al frente, a ver si no puede tener un ratito, que se escape un ratito de la guerra, ¿no? O desertar un ratito. O cosas sí, o tener... ¿Cuándo tienes vacaciones en la guerra, no? Es una de las preguntas que se hace Martíncho, el protagonista, mi padre, ¿no? Que hay muchísimas preguntas de ese tipo, ¿no? Ahora mismo no recuerdo, pero es que son 500 y pico páginas, es difícil recordar una frase, ¿no? Pero la novela está contada a través de los ojos de un niño. Es como si cogieras un catalejo mágico y vieras el mundo de colores, cuando el mundo no era de colores, ¿no? Voy a resumir brevemente lo que les ocurrió, ¿no? Mi padre era pastor de vacas y no quería serlo. Él siempre estaba abandonando las vacas porque él quería jugar, ¿no? Y cuando apareció la guerra, quiso jugar con la guerra y se creyó un soldado. Y encima con la ventaja de que al ser un niño pues no le podían matar, porque ¿a quién se le ocurre que se pueden matar a los niños, ¿no? O sea, él pensaba. Entonces llegó la guerra y tras el bombardeo de Guernica entró el pánico a la gente, ¿no? Y a su padre. Entonces el padre decidió huir con su familia. Consiguieron un camión y salieron de Arrigorriaga, era el pueblo donde vivían, camino de un pueblecito cercano a Cantabria, ¿no? Un caserío donde tenían familiares. Y ahí ocurrió una desgracia, se juntó que mi abuela cayó enferma de pulmonía y se la llevaron a un hospital de Santander, y paralelamente a mi abuelo le secuestró un batallón de anarquistas en retirada, porque tenía vacas. Él había huido con las vacas hasta allí, ¿no? Y como que necesitaban carne para mantener al batallón, pues se lo llevaron secuestrado con las vacas. Entonces los niños huyeron, fueron tras su madre al hospital, a buscarla al hospital de Santander, cogieron un autobús y en Santander se encontraron con que su madre estaba gravísima y bueno, ahí estuvieron a punto de morir de hambre. Ahí es cuando mi padre empieza a jugar, aparte de jugar con la guerra, empieza a jugar para comer. Él roba para comer o roba para dormir, incluso, roba no, allana domicilios para dormir, ¿no? Cuando la gente corría a los refugios, cuando llegaban los bombardeos, los niños se metían en las casas para dormir en camas y robar la poca comida que cogían, ¿no? Y leer Peter Pan, ¿no? En este caso. Sí, bueno, es que en un momento de la novela yo me doy cuenta que mi padre
es Peter Pan, ¿no? O sea, que yo soy el hijo de Peter Pan, porque es un niño perdido. Bueno, de hecho es el jefe de los niños perdidos, eso decía él, y no tenía miedo. Él participaba en una guerra imaginaria que encima siempre que la iba a ganar siempre, ¿no? Y de hecho la ganó porque sobrevivió contra todo pronóstico, ¿no? Porque estuvo a punto de morir muchas veces. Bueno, el caso es que en Santander se pierden, están a punto de morir de hambre, entonces alguien les apunta para subirse en un tren, para huir de Santander porque llegan las tropas, ¿no? Llega el frente. Entonces llegan arriba de Sella, Asturias, y allí toman un barco carbonero inglés que les traslada a Burdeos. Y de Burdeos la Cruz Roja los aloja en un pueblecito de los Alpes franceses que se llama Tenay, que a mí me gusta denominar Nunca Jamás porque es el país de los niños perdidos, ¿no? De hecho, estaba lleno de niños tan perdidos como ellos. Allí permanecen durante un año, año y medio, no sabemos muy bien cuánto, porque vivieron ajenos a la realidad. Y mi padre recuerda aquel tiempo como si fuera el limbo, como si hubiera estado en un limbo donde el tiempo está detenido. Y permanecieron allí cerca de un año sin saber nada de su familia, sin saber si estaban vivos sus padres. Solo lo supieron al regresar, ¿no? Es un tiempo, imaginad, pensar un niño que igual no tiene padres. Pues eso que puede parecer un drama, como todo lo demás, para mi padre no lo fue tanto, porque la fantasía, el hecho de pensar, por ejemplo, que podía estar en el país de Nunca Jamás, en el que no hay adultos, pues le alejaba la idea de que pues, sus padres podían estar muertos, ¿no? Y bueno, luego regresaron y no voy a contar el final. Pero eso es la peripecia es esa, ¿no? Es un niño que tenía que haber muerto con 3 de sus hermanos que se quedaron solos en medio de la guerra, que no podían comer porque en la guerra la gente se salva a quien puede, ¿no? Y a los niños eran incapaces de acceder a la comida porque los mayores se abalanzaban a por la comida y ellos eran pequeños, ¿no? Y bueno, tuvieron 1000 ocasiones para morir, para perder la infancia, para traumatizarles toda su vida, y sin embargo no fue así. Lo que ocurrió fue magia. Fue una magia que ha conseguido incluso que yo, que no escribía, pues de repente me ponga a escribir un día y salga una novela que en menos de un mes tiene una segunda edición. Y eso es porque mucha gente se siente identificada con ella, con la historia de mi padre, que es necesaria, como todas las historias que tenemos en nuestras familias y que se están perdiendo, que se van con nuestros mayores, y que yo pienso que no debemos perderlas porque son importantes, son nuestro patrimonio. La historia no se escribe con mayúsculas, se escribe con minúscula, y las minúsculas son la gente como mi padre, como Floren, como vosotros, que seguro que tenéis historias muy similares que no tienen que ver con bandos, ni con enemigos, ni con nada. Mi padre no reconocía al enemigo, saludaba al enemigo. Cuando venían los aviones, él saludaba al piloto de reconocimiento porque volaba muy bajo y el piloto le devolvía el saludo. Unos aviones que además es posible que salieran de Vitoria, ¿verdad? Salían de Vitoria, sí. Y es una de las preguntas que yo me hago en la novela, ¿no? ¿Cómo se puede bombardear a niños a quien saludas? Y se puede, ¿no? La gente, cuando nos empujan a una guerra que no tiene sentido, pues acaba haciendo barbaridades, acaba matándose a sí mismo, ¿no? Que es un poco lo que yo reivindico en la novela, ¿no? Mi padre no nos ha transmitido nunca odio, ni la existencia de bandos, ni enemigos. Nos ha transmitido humanidad, que es la gran lección que he tenido yo con esta novela y la razón que me ha movido a escribirla, ¿no? A mí me gustaría que empezara hablando del título, La lengua de los secretos. Bueno, antes te he comentado que a mí me desconcertó en un principio cuando lo vi, porque bueno, ya hay una historia de Manuel Rivas que se llama La lengua de las mariposas, me sonaba mucho a eso, y hay una película de José Luis Cuerda, ¿no? que es basada en ese relato. Pero cuando conocí el verdadero significado o el doble significado de La lengua de los secretos, la verdad es que me enamoré completamente de ese título. Bueno, sí, voy a contar toda la historia. El título no es mío. Yo tenía otro título que es muchísimo peor. Y el título me lo propuso Blanca Rosa Roca, que es
de Editorial Roca, que es la persona que ha hecho que este sueño sea real, ¿no? La lengua de los secretos en la novela es como yo llamo al euskera, que en aquel momento era una lengua minorizada que estaba relegada a las casas y con la que se contaban secretos, porque para que otros no entendieran, quizá, o porque simplemente siempre hay secretos en las familias, ¿no? Pero el euskera en la novela, aunque tiene su presencia, no es crucial, ¿no? Es algo tangencial, ¿no? Cuando Blanca Rosa Orca me propone el nombre, me doy cuenta que la lengua de los secretos para mí es la novela misma, es la novela física, ¿no? Porque es el canal que encuentro yo para comunicar a mi padre algo que todavía no he contado, ¿no? Que es lo mucho que le quiero. Porque yo había permanecido con mi padre alejado durante muchísimos años. Ahí está, yo tengo un hermano en Vitoria que está ahí con sus hijos y sabe muy bien de lo que hablo, ¿no? Y nos hemos llevado fatal toda la vida. Hemos chocado pues como dos canicas, ¿no? O como dos imanes puestos al revés. Mi madre decía que era porque somos iguales y yo pensaba, ¿cómo vamos a ser iguales? Si mi padre, pues no quiero ser mi padre, ¿no? O sea, un distanciamiento absurdo, del típico distanciamiento generacional que tú te reivindicas frente a tu padre, frente a un padre muy grande, en este caso, un superviviente. Y bueno, estábamos muy alejados. Y la lengua de los secretos yo lo entiendo como la forma que encuentro yo para acercarme a él, que es la novela. De hecho, mi intención inicial era escribir una novela, la peripecia de Martíncho, mi padre, durante la Guerra Civil, ¿no? Y voy escribiendo. Y resulta que sobre el capítulo 8 me doy cuenta que no estoy siendo sincero, que estoy hablando de mi padre, que estoy contando su historia, su infancia, pero no le he dicho nada. O sea, sí le estoy presentando los capítulos, pero no le he dicho que le quiero. No le he dicho nunca que le quiero. Y él no me lo ha dicho a mí. Entonces siento la necesidad de escribir algo sobre nosotros. Entonces le escribo una carta paralela, que le llamo un capítulo bis, 8 bis, o no sé en qué capítulo estaba, y la guardo en el cajón porque pienso que no tiene nada que ver con la novela. Sigo escribiendo su aventura y siempre coincidiendo con puntos especialmente dramáticos que me hacen conectar con su sufrimiento o con su magia, ¿no? Porque digo, ¿cómo no puede sufrir con lo que le está pasando, ¿no? Vuelvo a escribir otra carta y la vuelvo a esconder hasta que me doy cuenta de que esos capítulos están dentro de la novela, ya se han mezclado. Tengo que sacarlos del cajón, porque son la novela. Entonces hablo con mi hermana, que está ahí, y le digo que la he liado, ¿no? Que resulta que la novela que les estoy enseñando no es... que no conocen todo, que hay unos capítulos que no les he enseñado y que los tiene que leer. Ella los lee, le parece bien, y entonces decidimos que se los lea a mi padre. Y ahí nace otra novela, que es el acercamiento entre dos personas que se quieren y no se lo han dicho, que se admiran y tampoco se lo han dicho. De hecho, en un momento dado mi padre, cuando lee... Bueno, no, en un momento dado no, la primera vez que mi hermana le lee los capítulos, me llama por teléfono y me dice, oye, esos capítulos que son la novela, pero no son la novela... Y digo, sí, ¿qué te han parecido? Y me dice, pues están bien. Se queda pensando, estamos por teléfono, y me dice, pero no sabía que eras bueno. Claro, él pensaba que yo era malo, y yo pensaba que él era malo. Y claro, yo me mosqué, ¿no? Me cogí un rebote que digo, pues, les lo cuento a un amigo y digo, que mi padre pensaba que yo era malo. Y bueno, luego lo pensé y digo, pues yo también, ¿no? O sea, qué tontería. No nos conocemos, llevamos 40 y tantos años juntos y éramos dos auténticos desconocidos. Y a través de la novela, pues yo me he acercado a su historia, he aprendido, he madurado, he crecido con su historia. Y él se ha dado cuenta que tenía un hijo que valía para algo que nunca lo había pensado, ¿no? Que era para contar su historia, ¿no? Él nunca había entendido muy bien mi trabajo. Me preguntaba, ¿pero tú qué haces? ¿En la tele qué haces? Y digo, pues no hago nada. O sea, estoy con la cámara. Y entonces, ¿por qué no apareces? Pues digo, porque estoy al otro lado. O sea, él tiene... Bueno, siempre hemos estado peleando con eso. Y de repente encuentra que tiene algún sentido mi existencia como yo la encuentro, ¿no? Que yo no había escrito nunca. Había escrito como periodista, pero no tiene nada que ver. Y por necesidad
Encima yo en aquel momento estaba en una depresión, que es por lo que me arranco a escribir, porque luego en una presentación de estas en Donosti, me vino una psicóloga y me dijo que las depresiones son muy buenas porque te obligan a hacer lo que retomar el camino seguro que habías perdido, ¿no? Te planteas qué estás haciendo y vuelves a tu objetivo inicial, que todo el mundo tenemos objetivos, ¿no? Y que los chinos, no sabía yo, pues piensan que las depresiones son maravillosas. Y pues es verdad, yo me di cuenta que es verdad, porque por una depresión pues empecé a escribir, ¿no? Y una inconsciencia impresionante, porque no sabía lo difícil que es. Escribir novelas es muy difícil. Y no tenía ni idea. Lo que no se nota en absoluto, ¿eh? Hablaremos luego, si quieres, de ficción y realidad, pero creo que lo más inverosímil de esta novela es que sea tu primera novela. Sí, seguramente será la última, pero no sé, pero es muy... No puedes hacernos eso. No, son 3 años de estar... Bueno, es difícil de explicar, ¿no? Encima, cuando estás luchando contra el reloj, porque mi padre... yo he escrito la novela gracias a mi padre, porque estaba ahí, pero lo podía perder mañana, porque está enfermo del corazón, está muy delicado y va perdiendo memoria. Y él lo sabe, él lo sabía. Y era como, yo estaba con ansiedad porque no llegaba a que él viese pues la novela como ya la tenemos, y él tenía miedo de perder el recuerdo. Entonces, en un momento dado, se pone a escribir otra novela paralela que son sus memorias, y porque tiene miedo de morirse mañana, o sea, es que era así. Bueno, y ha sido toda una carrera contra el reloj, que yo creo que las cosas se hacen por necesidad, ¿no? Y esta es una novela por necesidad. Sí, es la única explicación que tiene. De hecho, eras consciente desde hacía muchos años que acabarías haciendo algo, ¿no?, al respecto de esta historia. Te planteas tú hacer un documental, un guión, sí. Buscabas un poco un medio, ¿no?, para contar la historia. Les grabé una entrevista de 3 horas a mi tía Matilde y a mi padre, porque tenía previsto hacer un documental, ¿no? Pero luego hacer un documental o hacer una película es muy difícil, porque necesitas gente y venderle la película a otras personas que tienen que invertir, y yo no tenía ni tiempo ni dinero, ¿no? O sea, el tiempo se me consumía, y entonces en un momento dado decido que una novela solo me necesito a mí y a mi padre y a mi familia, que es la que me ha ayudado, ¿no? Y por eso escribo, o sea, no hay otra. Sí que he leído lo suficiente para saber qué era lo que quería. Yo quería una novela de aventuras. Luego me he dado cuenta que, hablando con periodistas y eso, que me ha salido una novela histórica de aventuras, de amor, es que me han dicho de todo. Y, pues es que tiene de todo, claro. Sí, pero cada uno le descubre una cosa. Y entonces es maravilloso, porque yo creo que es una novela que está en blanco. Es como que se abre y cada uno lee su historia propia, ¿no? Porque todo el mundo tiene... Floren, cuando leas, es el niño de la guerra que está allí, te vas a ver a ti, vas a ver tu novela, y me alegro, me emociono, que se me pone la piel de gallina de verte, que no te veré cuando la leas, ¿no? Y te veas ahí en el espejo. Eso es lo que tiene esta novela, ¿no? Hay mucha gente que la ha pasado muy mal y que va a tener un respiro, va a recordar. Y quizá el hecho de la identificación no venga solo por parte de los que han vivido la guerra o lo han conocido, historias de sus padres y demás, sino también por la parte de los bises, ¿no?, que lo comentábamos antes. A mí, francamente, ha sido la parte que más me ha emocionado, que a lo mejor no es la más, no sé cómo decirlo, la más espectacular o la más llamativa, pero hay unos temas universales ahí, como son la relación padre-hijo, por ejemplo, que también tocan a gente que no ha vivido directamente esos hechos, ¿no? Sí, la editorial me abrió un Facebook, porque yo no tenía el Facebook soy muy analógico, y entonces en el Facebook, que es público, la gente me manda mensajes. Y me mandan mensajes hablando de sus padres, sus abuelos, recordando historias de la guerra. Pero también me mandan mensajes personales de lo que les supone esos capítulos que son del reencuentro entre 2 personas, ¿no? Y es muy emocionante. Yo creo que
la gente más cercana a mi edad igual tiene más vinculación con esos capítulos, creo, no estoy seguro. Pero en cualquier caso me han llegado cartas sorprendentes y alguna de gente muy próxima. Hay un amigo mío que me dijo que la novela transcurre en un barrio minero en aquel tiempo y cercano a Santuchu, es la Peña, no sé si conocéis Bilbao, pero bueno, en cualquier caso es un paisaje que está desaparecido, ya no existen minas. Y él recordaba, al leer el libro, o sea, él recordaba las historias que le contaba su padre, que se crió también allí, también vivió la guerra, se salvó gracias a la mina Malaspera, que es una mina que aparece en la novela, y me dijo me lo dijo llorando, que él no había tenido tiempo de reencontrarse con su padre. Y también se había distanciado por no recuerda qué. Eso es muy triste. Sin embargo, esa novela es para él, y para la gente como él, porque yo creo que aunque se vayan nuestros mayores, en realidad padres e hijos sabemos que nos queremos, lo que es que somos tontos y no nos lo decimos, ¿no? Y yo creo que, sobre todo en esta tierra, somos como especialmente tontos, ¿no? Creo yo lo he sido, para exteriorizar las emociones y no decirle a la gente lo que le quiere. Lo podemos matizar diciendo que los adultos llegan tarde a los sentimientos, quizá, ¿no? Que es una idea que aparece en la novela, tanto en la parte de Martíncho con su padre como en la tuya con tu padre. Sí, yo la veo. Yo llegué igual de tarde que él. O sea, no sé. Somos tontos. O sea, ¿sí? No. Y yo estoy aprendiendo ahora a exteriorizar sentimientos, emociones, a hablar en público. Lo hace... Mi hermana se ríe porque, claro, yo estoy hablando aquí que no callo, pero hace 4 años yo no hubiera dicho ni mu, o sea, nunca mejor dicho, porque aparecen varios mus de vacas en la novela. Y yo hubiera sido como una vaca, aquí. Y ahora, pues, por la necesidad, pues ya no soy una vaca. Ahora, sí, es así. Podemos, hablando de cómo te planteaste al final escribir una novela, quizá porque era la mejor manera de explicar las cosas desde 2 puntos de vista distintos. El de los niños, porque además que los 4 hermanos forman casi un microcosmos en el que cada uno se enfrenta de manera distinta a la realidad de la guerra, ¿no? Tenemos a Lucas, ¿no? el más pequeño, que para él es un trauma terrible, ¿no? El niño azul, que se comenta en la novela. Paulina, la mayor, que pasa a ser un poco la macho, ¿no? la que adquiere la responsabilidad. El miedo de Matilde o Martíncho, que bueno, lo vive como una aventura. Sí. Encima son 4, ¿no? Es una de las razones por las que me di cuenta que mi padre es Peter Pan, porque, claro, eran Peter Pan, Wendy... Es que no me acuerdo el nombre. Campanilla, ¿no? Que es Matilde aquí. Sí, bueno. Pero eran 4, ¿no? O sea, al final. Y cada uno es así, como aparece en la novela, cada uno vivió la guerra de una forma muy diferente. Mi padre la vivió inconscientemente, porque era inconsciente, era travieso, pues eso, estaba en su mundo. La mayor la vivió, de repente pasó de tener pues los años que tuviera, que no intento evitar las edades, comentar las edades que tenían, porque prefiero que sean niños puros sin edad. Pero la mayor pasó de ser una niña a ser madre de un día para otro. De repente se encontró con 3 niños pequeños que ella sí que era consciente de lo que estaba pasando, ¿no? Que se morían de hambre, que no tenían padres, que qué sería de sus padres. Se murió hace un tiempo ya, entonces no tenemos su recuerdo pero me hubiera venido muy bien. De todas maneras es fácil suponer, yo creo sobre todo a las madres, lo que tuvo que pasar, ¿no? De repente tener 3 hermanos que son tus hijos. Y luego los 2 pequeños, Matilde, mi padre, Martíncho y Matilde son como Bonnie and Clyde en la novela, no son inseparables. Porque mientras mi padre no tenía miedo, Matilde sí lo tenía, pero pensaba que mi padre era caballito blanco, porque como no se moría, o sea, siempre estaba por ahí, le caían bombas encima de la cabeza prácticamente y no se moría, pues entonces lo mejor era estar muy cerca de él, ¿no? Y no se separó nunca de él, y no se ha separado de él
durante el resto de su vida, ¿no? Y que viven y siguen muy juntos. Y el pequeño, pues, le marcó la guerra, le marcó, dicho por mi tía, y también murió, y le marcó más. Cada uno vive la guerra de una forma, ¿no? Y yo creo que nos podemos sentir identificados en uno u otro, o en todos, ¿no? Porque todos tenemos miedo y a veces todos somos inconscientes. ¿Hay algo para que los niños entiendan su realidad aquí, que ya hemos apuntado con Peter Pan, que son los cuentos, ¿no? También el flautista de Hamelín es un cuento importante en la novela, sobre todo porque los pone en contacto con lo terrible, ¿no? Sí. Yo es que leí de pequeño El flautista de Hamelín y pensé, ¿quién se ha inventado este cuento? Porque, o sea, es un pueblo infestado de ratas, ¿no? Entonces llaman a un flautista que hace tocar la flauta y se lleva las ratas, le siguen, ¿no? Y se los lleva por ahí y se ahogan en el río. Pero como no le pagan los del pueblo, porque se niegan, entonces vuelve a tocar la flauta y se lleva a los niños y los hace desaparecer. Yo pensé en ese momento, o sea, que era horrible, pero pensándolo de mayor, pensé otra cosa, peor. En la guerra todo el mundo, siempre, en las guerras siempre hay un corneta, siempre hay música, y la gente le sigue, sobre todo niños. Niños porque fueron los que combatieron. Aquí se combatieron niños de 17 años, para mí son niños. Y iban detrás de la música, y desaparecieron. Los cantos de sirena, creo que se dice, ¿no? La guerra, siempre hay alguien que la enaltece y siempre hay alguien que nos convence de que tenemos que ir a la guerra. Y en aquel momento hubo una guerra y habrá guerras, y siempre habrá guerras, y siempre pensaremos que necesitamos las guerras y que hay que combatir y que hay que seguir al de la música. Para mí eso es el flautista de Hamelín. Los niños lo ven de otra forma, claro. Pero en realidad, en el fondo, lo que nos está diciendo para mí el flautista de Hamelín es que cuando suena la música hay que bailar y nada más. No hay que seguir ni matar a nadie, ¿no? Ni morir por nada. Hablábamos de los puntos de vista. El punto de vista del narrador va variando a lo largo de la novela, ¿no? Hay momentos en los que una trucha es la que lo ve allí. Quizá porque el tono que pide esa narración es un poco también un tono de cuento, ¿no? Como si fuera un niño también el que lo está explicando, quizá. Y bueno, se puede hablar ahí, pues eso, de personificación, de cosificación. Hay muchos momentos en los que los niños se convierten en sus zapatos. Te refieres a ellos como los zapatos rosa o la muñeca, por ejemplo, ¿no? Con Matilde. Y en esa misma narración de ese punto de vista del narrador, también a mí una cosa que me ha encantado, que son las medidas, pesos y distancias que podríamos, y el tiempo, ¿vale? Que se mide el tiempo, se mide las distancias y demás como lo hace un niño, con una desproporción absoluta, ¿no? Claro, es que ¿qué distancia hay de aquí a Bilbao para un niño? Años o no sé, años luz, puede ser, ¿no? Los niños no tienen proporción. A mí tenía la idea con la cámara, hay un plano subjetivo que se suele hacer desde el suelo, tú sabes, por ejemplo, para mirar cómo mira un niño. Tú arrastras vas con la cámara baja o para mirar cómo mira un perro, ¿no? El punto de vista desde la altura de un niño es otro, no tiene nada que ver con el nuestro. Y era lo que me interesaba, meterme en ese punto de vista, con las distancias, que ellos tienen otras, con el animismo, ¿no? Que yo le llamo. En la novela Matilde, que es la coprotagonista, tiene una muñeca que no se separa de ella nunca, porque esa muñeca es todo para ella, ¿no? Es la que la abraza todo el día. Esa muñeca habla, tiene los ojos abiertos siempre encima, porque era una muñeca de 0,95 que no se le cerraban los ojos. Y por supuesto que habla. En la novela hablan hay de truchas. Es que no sé todos los animales que aparecen, pero en cualquier caso para un niño los animales hablan por naturaleza. Las lechuzas también, ¿verdad? Los dibujos animados son precisamente eso, ¿no? Las cosas hablan, los coches tienen cara, los coches tienen dos ojos. O sea, todo tiene vida, ¿no? Para los niños. Y a mí ese punto me interesaba mucho. A veces
es la muñeca de Matilde quien cuenta un capítulo. A veces es un perro, el perro de mi abuelo, Claro. que le guía por el bosque, ¿no? Con las vacas. Cualquier cosa puede tener vida para un niño y la tiene. Y la tiene, desde luego que la tiene. Hay muchos animales. Al principio tuve problemas con la correctora de la editorial porque me decía que había demasiados, ¿no? Y me decía, porque, joder, vale, perros, no sé qué, gatos, tal, o sea, pero un burro sindicalista, ¿cómo? Decía, pero es que, bueno, no me acordaba yo del burro sindicalista, pero bueno, ha aguantado el burro sindicalista en la novela y sigue ahí, ¿no? Bueno, era un burro que no quería arar, pero... Bueno, podemos ahondar, si quieres, un poco en el tema de los bises en los que bueno, pues te desnudas, ¿no? Pero lo utilizas también para comunicarte con tu padre. Hablas, me parece recordar, de un cable de colores que te conecta con él o algo así, ¿no? Y además en el que te planteas bueno, pues cuestiones literarias y cuestiones vitales, ¿no? Sí, cuestiones literarias porque no sabía escribir, o no era consciente de que sabía escribir, o no sabía hasta dónde podía escribir. Entonces, como... Bueno, esta novela ha sido a la desesperada, completamente, ¿no? Yo he escrito muy al límite de todo, de emocional. Y bueno, de repente me he conocido a mí mismo y me he dado cuenta que por lo visto sé escribir, ¿no? Pero muy bien, además, sí. Y con mi padre lo que me pasó es que también al tener mucha fantasía, porque yo necesitaba recrear la fantasía de mi padre porque era fundamental. La fantasía le salvó a mi padre, solo la fantasía. El pensar en sus cosas e imaginar que no podía morir, imaginar 1000 cosas, yo tenía que meterme en su cabeza para poder recrear qué era lo que le alejaba en cada momento del sufrimiento, porque no era explicable, ¿no? Entonces, ahí es por donde aparecen los burros sindicalistas y demás. Y llega un momento... Entonces entro en esa dinámica de meterme en la cabeza de un niño y me doy cuenta que creo que se me daba bien porque no he madurado, ¿no? Porque yo también soy un niño. Entonces, pero luego también me empiezo a pensar que se me está yendo un poco la pelota, ¿no? Y digo, a ver si voy a ser demasiado un niño y esto no es creíble, ¿no? Y llega un capítulo, que es el que hacías mención, en el cual, que es el capítulo en el que los niños son trasladados desde Ribadesella a Burdeos en barco. Y bueno, era el momento más dramático de su experiencia porque estaban a punto de morir de hambre, o sea, estaban desnutridos. Montan en un barco que está lleno de refugiados que están dentro de la bodega del barco, de un barco carbonero. Simplemente no llevaban carbón, pero era toda suciedad, gente vomitando, gente al límite, y ellos están ahí al límite, ¿no? Y sin padres. Entonces, cuanto más al límite, más fantasía, porque es lo único que le podía salvar a él, ¿no? Entonces escribo ese capítulo y entonces me doy cuenta que igual se me ha ido la fantasía de las manos, ¿no? Porque el barco acaba siendo una ballena, los marineros que eran ingleses eran caníbales, bueno, empiezan muchas imágenes que yo pienso que igual son imposibles, ¿no?, de entender, 1000 metáforas. Entonces le paso el capítulo a mi padre, que es con 80 y muchos años en aquel momento, es mi mejor valedor para dar validez al capítulo, ¿no? Porque si él lo entiende, pues está bien. Lo lee y me dice, en este capítulo sí que te has ceñido bien a los acontecimientos. Y digo, ¿y lo de los caníbales? O sea, para él era natural. Entonces digo, pues nos ha unido un cable de colores que yo no lo entiendo, pero igual el acercamiento de los dos y el hecho de ser los dos en cierta medida niños, pues nos hizo pensar igual. O yo, por lo visto, pienso parecido a mi padre, incluso imagino lo que nunca he imaginado o he vivido lo que nunca he vivido. No sé a qué punto llegamos, pero para él eso es natural. Él lo entiende como natural. Entonces yo me tranquilizo y digo, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? A ver dónde acabamos. De hecho, cuando acabo la novela, tengo muchísimas dudas acerca de la novela, porque nadie fuera del entorno de mi familia la ha leído. Entonces, a mí me da un ataque de nervios. Digo, ¿ahora qué hago con esto, no? 500 páginas, a ver, ¿qué hago? Y pues lo primero que hago es, cerca de mi pueblo, me entero que hay una correctora
y entonces que no conozco, entonces le paso la novela. Ella tarda 3 semanas en leerla y a mí casi me da un síncope, porque me dijo que le iba a leer en 2 días y tardó 3 semanas. Y bueno, me acuerdo que iba a la cita ya y yo vivo cerca de un pueblo que se llama Plencia, iba a un pueblo que está a 10 kilómetros y tuve que parar por el camino y cogí el metro porque no veía la carretera. Entonces llego donde ella y me dice que es el mejor manuscrito que le han pasado. Y entonces ahí ya digo, bueno, pues si lo dice ella, que no sé quién es. Y ya dije, pues vale, está bien. Y todo lo demás pues ha sido como más tranquilo. O sea, luego lo de buscar editorial, que fue otra epopeya, pero ya como me lo había dicho una persona que no me acuerdo cómo se llama y no tenía mayor trascendencia que esa, alguien ajeno, pues para mí era muy importante porque lo había entendido, ¿no? Porque yo pensaba, digo, esto igual no se entiende. Y luego me he dado cuenta que al estar contado con el lenguaje de los niños, es un cuento muy largo, en realidad se entiende fácil, ¿no? Está lleno de metáforas, pero son metáforas asequibles, ¿no? Asequibles hasta para personas mayores y para personas no tan mayores. Incluso para mi sobrino que se ha puesto a leer por primera vez en su vida una novela de más de 100 páginas, ¿no? El otro día le pasó. Entonces, bueno, quizá también eso sea por la empatía que demuestras, ¿no? Que buscas experiencias similares a las que, dentro de lo que cabe, evidentemente, para poder entender cómo sentían esas personas en ese momento dado, ¿no? Por ejemplo, y de hecho con tu hermana, creo recordar que hablando por teléfono, por ejemplo, cuando no sabes cómo se puede sentir un niño perdido en un montón de gente corriendo de un sitio a otro, y habláis de perderse en la playa, ¿no? Sí. Claro, mi peor recuerdo de pérdida era haberme perdido en la playa. Claro, y ponerte en la piel de un niño que se ha perdido de su familia en medio de una guerra con otros tres niños y que están a punto de morir de hambre, pues ¿cómo alcanzo yo esa percepción, esa sensibilidad? Pues muy difícil, ¿no? Entonces hablaba mucho con mi hermana, y mi hermana tiene hijos y pues, me contó, por ejemplo, lo que sintió cuando se le perdió un niño, su hijo, en una tienda, cuando estaba comprando pantalones, ¿no? Y que se metió debajo de los pantalones y no le veía y casi le da un patatús, ¿no? Es muy difícil meterse en la cabeza de gente que ha pasado tanto, ¿no? Sin embargo, es muy necesario. La mayor experiencia de mi vida es esta. Es algo que no he vivido. Es que es curioso, ¿no? Está muy por encima de cualquier otra experiencia. Supongo que si tengo hijos, pues será otra cosa, ¿no? Empezaré a vivir pues lo que vive mi hermana con mucha más intensidad, ¿no? Pero desde luego para mí es la mayor experiencia de mi vida. Y la he podido contar porque la he escuchado muchas veces. Y la he escuchado con emoción y recalco lo de que, a pesar de que puede parecer un drama todo lo que estoy hablando, aquí hay muchas sonrisas escondidas, muchísimas. Hay mucha magia, la magia de mi padre. Es una persona mágica. Es así. Sé que te lo han preguntado en otras ocasiones, pero también quiero hacerlo. Interpretamos al leer una novela que tienes mucha fe en el poder de las palabras. Hay un momento, por ejemplo, en el que empiezas a plantearte que cuando los milicianos se han llevado a tu abuelo, te planteas que con una palabra podrías salvarle la vida, pero que tienes que ser fiel, ¿no? Claro. Yo escribo la novela y de repente le llevan a secuestrar a mi abuelo y yo podría salvarle escribiendo, pero no puedo. Si fuera una novela no real, o sea, si no me atuviera a los hechos, si no respetara esos hechos, si respetara su memoria, pues podría hacerlo. Y sentía unas ganas horribles de hacerlo. Porque que te secuestren cuando dejas unos niños solos, encima que te secuestre alguien de tu mismo bando, que es algo que aquí es impresionante, ¿eh? Mi abuelo su hijo estaba combatiendo, era Udari, y le secuestra un batallón de anarquistas que combate en su mismo bando. Y se lo llevan, a él y a otros aldeanos. Y no hay manera de hablar con ellos. También hay que comprender
las circunstancias que le llevan a una persona a tomar esa decisión, ¿no? Que es lo que he tratado de hacer poniéndome en la cabeza del jefe del batallón anarquista que toma esa decisión. Mi padre no vio enemigos y yo intento no verlos. He intentado no verlos. He intentado entender. Y se puede entender. No se puede justificar, pero se puede entender. Ahí es lo... Con mi padre, mira, con mi abuelo y mi abuela es el proceso de identificación más sorprendente para mí, porque con mi padre lo tenía desde pequeño, con mi tía. Estaban ahí, me lo contaban. Yo no he conocido a mis abuelos. Estaban muertos antes de yo nacer. Y encima arranca así el prólogo, ¿no? Un día le pregunté a mi padre, ¿quién pierde en las guerras, ¿no? ¿Quién es el que más pierde? Y yo pensaba que me iba a decir los niños, porque era lógico, ¿no? Con lo que había vivido, y no. Dijo los padres, y es verdad. Tú puedes superar la muerte de tus padres. La gente se le muere a los padres. Tenemos que estar preparados para ellos. Va a ocurrir. Pero ¿puede superar la muerte de un hijo? ¿Puede superar la muerte de 4 hijos? ¿Qué es lo que pensaron esos 2 padres durante muchísimo tiempo? Que habían perdido a 4 niños. Eso no lo supera nadie. Y me di cuenta que es verdad. Y a través de la novela me metí en ese pensamiento, en lo que pensaban mi abuelo y mi abuela en ese tiempo, en el que durante mucho tiempo estuvieron pensando que no tenían hijos, que estaban muertos. Y les he amado más que nunca, ¿no? Aunque no les he conocido. Esta novela también es, bueno, también no, es un homenaje a esas personas que se fueron y no lo contaron, que ni siquiera transmitieron. Al regresar mi familia, los niños al pueblo, sus padres nunca les dijeron lo que había pasado, lo que habían pasado. Y no me extraña. No podrían haber vivido. Sus hijos. ¿Cómo vas a contar eso? ¿Qué ha pasado durante ese año y medio? Decías que es una novela producto de la magia y es una muestra clara a esto, ¿no? Además es también del trabajo del sufrimiento, una novela que ha costado escribir, ¿verdad? Sí, bueno, y si hay una magia que... A ver, hay mucho sufrimiento y hay muchísima magia y la mayor magia ocurrió porque cuando empecé a escribir, escribí al pueblo, mandé una carta al pueblo que acogió a mi familia, a los 4 niños, ¿no? Que es un pueblo cercano a los Alpes. Y les conté, pues, más o menos la peripecia y la carta la dirigí al alcalde. Entonces el alcalde me respondió con una carta emocionadísima diciendo que no sabían que había habido refugiados en su pueblo y que me ayudaría en lo que fuera para recuperar la memoria de mi familia en el paso por el pueblo y que para ello ponía a una historiadora local a trabajar conmigo. Esa historiadora se llama Jacqueline Di Carlo. Y desde entonces, de hace 4 años, hemos tenido una correspondencia continua, ¿no? Jacqueline Di Carlo es, a día de hoy, mi segunda madre. De hecho, le pidió permiso a mi madre para ser mi segunda madre. Y nos habremos cruzado, ella tiene el recuento porque yo soy un desastre, 4.000 folios de información cruzada. 4.000 folios. Ellos desconocían que había habido refugiados en el pueblo y era un pueblo de 3.000 habitantes que acogió a 247, creo recordar, refugiados durante la guerra civil, en su mayoría mujeres y niños. Ellos desconocían completamente eso, porque luego llegó la Segunda Guerra Mundial y se olvidó todo. De hecho, quemaron los archivos, en su mayoría, porque las personas que habían ayudado a personas de la República podían ser perseguidas por los nazis, ¿no? Entonces, es una historia completamente desconocida. Y entonces, a raíz de que escribo yo, bueno, entonces, a partir de entonces, yo escribo los capítulos, se los leo a mi padre, o mi hermana se los lee, y también se los mando a Francia, porque parte de la historia transcurre en Francia. Entonces, Jacqueline aprende castellano leyéndome con 75 años, con un traductor automático y metiendo todas las horas del mundo. Cuando llego al capítulo de la bicicleta, que es un capítulo muy especial, es una historia que no voy a contar porque yo creo que es lo que me movió a escribir, se emociona tanto que se lo cuenta al alcalde. Entonces el alcalde nos invita a regresar, invita a mi familia a regresar
al pueblo que les acogió. Entonces, fue una aventura porque mis padres son muy mayores y mi tía, entonces tuvimos que organizar un viaje y ellos insistían mucho en que fuéramos en una fecha en concreto, en septiembre. Y pensamos que era una visita sin más, de saludo, y al llegar al pueblo nos encontramos que era el Día del Patrimonio Cultural francés y que todos los pueblos en Francia rinden homenaje a algo de lo que se sienten particularmente orgullosos y que consideran su patrimonio, y eso éramos nosotros. Habían organizado sin decirnos nada, una exposición con la historia de mi familia, declararon hijos predilectos a mi padre y a mi tía, que son los dos que quedan vivos, y se juntó todo el pueblo y nos abrazó todo el pueblo. Y nosotros no entendíamos nada, ¿no? Ellos salvaron la vida a mi familia hace 70 y tantos años, nos acogen otra vez y nos dan las gracias. Y no entendíamos. Y claro, lo que ocurrió es que ellos se sienten que han salvado la vida a muchísima gente y no lo sabían, que sus padres y abuelos salvaron la vida a decenas y decenas de personas y no lo sabían. Habían perdido el recuerdo. Y esta novela les ha traído el recuerdo. Ahora en Tenay, pues no sé qué está pasando, pero están pasando muchas cosas. Todavía la novela no se ha traducido, no está en francés, y tienen bastante referencia a lo que está sucediendo, pero lo que está sucediendo también es importantísimo para ellos. En ese acto en el cual se juntó todo el pueblo ocurrió algo que es impresionante. A mi tía, en un momento dado, Jacqueline le pide que cante una canción. Es que nada más llegar al pueblo, mi tía vio la escuela de Tenay y recordó una canción. A los niños refugiados no les dejaban acceder a la escuela porque los franceses en realidad tenían pensado repatriarlos cuanto antes, porque suponían muchísimo dinero para el gobierno francés y la República no tenía dinero que pagar. Entonces no iban a la escuela, pero mi tía quería ir a la escuela. De hecho, lo que primero que le da rabia de la guerra es que le impide ir a la escuela, ¿no? Entonces se asoma al muro de la escuela maternal y escucha a los niños del otro lado cantar en francés. Esa canción que les escuchaba había permanecido en su recuerdo durante 70 y tantos años y la recuerda, le sale una vez que ve la escuela. Entonces se puso a cantarla y la cantó delante del alcalde y de Jacqueline. Y que ahora en el momento se pusieron a llorar. Es una canción antiquísima que solo la recuerdan los mayores. Entonces, cuando celebramos el acto, Jacqueline le pidió que cantase la canción. Entonces ocurrió que, imaginaos, pues toda la gente que estaba debajo se pone a llorar, pero como magdalenas, y nos empieza a abrazar luego, ¿no? Pues es la magia que tienen las historias bonitas, ¿no? Las historias como la de mi padre, que no solo ha hecho que yo escriba, que no solo me ha salvado la vida, que no solo me ha inventado como escritor, que no solo pues me ha dado la vida, ¿no? Sino que ha movido el corazón de muchísima gente que está muy lejos y que desconocíamos y que ahora son parte de nuestra vida. Es mi madre, mi segunda madre. Hay otra historia ahí en Tenay que contrasta radicalmente con la de tu padre, sí. que ya la podrán leer, quizá no abundamos en ello, pero que puede marcar que explica cómo cambia una sociedad, sí, por un hecho como es la Segunda Guerra Mundial, que es... Sí, ocurre. Al principio mi padre y mis tíos llegaron en 1937 a Tenay. Eran las primeras oleadas de refugiados. El gobierno francés no se portó particularmente bien con los refugiados porque, sobre todo presionado por el gobierno inglés y los americanos, pues bueno, ayudaba lo justo. Pero, sin embargo, la gente les salvó la vida, les dio de comer, les acogió en sus casas. Hizo lo que han hecho con nosotros ahora, ¿no? Sin embargo, en 1979, con el final de la contienda, hay un aluvión de refugiados que cruza la frontera y el gobierno francés directamente a los hombres los mete en campos de concentración porque no sabe qué hacer con ellos y porque está la Segunda Guerra Mundial próxima y están pensando en otra cosa.
La gente que llegó refugiada en 1979 fue tratada mal. Sin embargo, los anteriores, o el caso de mi familia, les trataron muy bien. En cualquier caso, los que le trataron bien a la gente fueron el pueblo, la gente normal, como nosotros, la gente que acoge hoy día también, ¿no? Esa fue la gente que salvó la vida a mi familia, y gente muy desconocida, y gente que intentó adoptarles, incluso, ¿no? Y porque pensaban que no tenían padres. Nos hemos pasado de tiempo una barbaridad, sí. Pero tengo que preguntarte por obligación moral por los sabores y sobre todo olores y sonidos de la novela, las onomatopeyas. Sí, bueno, hay muchas onomatopeyas de pues mu, o sea, de las vacas, de cualquier cosa que meta ruido suena en la novela, porque los cuentos suenan, ¿no? Es así. O sea, y como no hay sonido en las novelas, no hay un botón que te haga sonar, pues hay muchas onomatopeyas. Y otras más me gustaría escuchar preguntas. Sí, por supuesto. Ya. Bueno, hay muchas onomatopeyas. Y pensaba que me las iban a quitar. Digo, joder, a ver si me pasa o no. Y no, luego suenan las bombas. Boom. O sea, suenan los disparos, porque les disparan a los niños. Suena de todo, ¿no? Las novelas... Yo vengo del mundo audiovisual, que es más... y las cosas tienen que sonar y verse. Y yo creo que yo veía una película que he escrito. Y las cosas suenan, ¿no? También. Pues nada, pasamos ya. Sí. Si alguien tiene preguntas, pues es el momento. Venga. ¿La novela surge de tu relación filio-paternal? Sí, claro, por necesidad, porque es la historia de mi padre. Si no hubiera habido esa relación, no hubiera surgido nunca ya. Y surge por eso, porque yo escucho su historia siempre, porque siempre he sabido que a mí me había tocado contarla, me había tocado. Porque en mi familia no hay nadie que se dedique a la comunicación. Y yo trabajé como periodista hace años y sabía que tenía facilidad para escribir. No tengo facilidad para hablar, ahora más, pero me resultaba relativamente fácil escribir, aunque luego escribir literatura ha sido un drama. Pero tenía cierta facilidad y sobre todo veía que la gente se emocionaba cuando escribía y era algo que me llamaba mucho la atención. Entonces yo sabía que era mi labor, que lo tenía que hacer. Luego está el conflicto con mi padre y también el hecho de que mi padre se me puede ir mañana. Era así. Y eso me empuja, o sea, empiezo a escribir a la desesperada porque pienso que mi padre se me puede ir mañana. Y no le he dicho muchísimas cosas y no he contado su historia. Y evidentemente tiene algo que contar. Encima en nombre de muchos, que es lo que ahora me doy cuenta. O sea, antes me ha venido Floren a contar su historia, emocionado, pero me están contando muchos niños de la guerra su historia, emocionado, ¿no? Para mí ha sido un drama, porque de siempre he sabido que lo tenía que contar y no era capaz. No había vivido lo suficiente o sufrido lo suficiente para ponerme en ese papel, ¿no? Surge de ello. Por lo que veo, la novela no está politizada. No. He intentado, a ver, la novela está escrita desde un bando. Pero es que es un bando físico, en el sentido que el caserío de mi padre estaba al otro lado de la montaña, ¿no? Esta guerra está posicionada a favor de los que sufren. Punto. Ese es el punto de vista que a mí me interesa. A mí la guerra me queda muy lejos. Yo no he combatido, ni pienso combatir. No pienso perder el tiempo en pensar en eso. Es una novela a favor de los que la sufrieron. Y encima es curioso, mi padre no entendía bien el concepto de enemigo. El enemigo del que hablaban era el diablo, eran diablos. Y entonces él, al regresar, se sorprendió muchísimo porque los diablos, o sea, los franquistas, los rebeldes que se llamaban, no tenían, cuando cruzó la frontera, se dio cuenta que los soldados no tenían cuernos y rabo. Y se quedó alucinado, dijo, pero ¿cómo? Si son diablos. Ese es su punto de vista de la guerra. Un día, viendo la televisión, se encontró que un niño del otro bando, o sea, del otro bando, entre comillas, también pensaba que los que él llamaba rojos
tenían cuernos y rabo, eran diablos. Ese es el punto de vista. El enemigo es una novela contada desde el punto de vista de unos niños, que tiene muchas connotaciones. Cada uno las puede ver desde su... Si tienes una idea política, la verás de una forma o de otra, evidentemente. Pero yo ahí no quería entrar, no. Tengo mis ideas, desde luego, pero mi idea fundamental es transmitir lo que me ha dado mi padre, que es humanidad. Ese es el bando en el que estoy, en el bando en el que está la novela, ¿no? Y sí que estoy en el bando también de recuperar esa memoria, porque es fundamental. Se habla de memoria histórica, yo hablo de patrimonio humano. Estas historias, como las de Floren, las de muchas personas que seguro que conocéis, son nuestro patrimonio y se van, se pierden. Y en general son lecciones de humanidad. Hablan de gente que salvó a otros, de gente que ocultó a otros en un bando u otro, de gente de gente buena. Punto. Eso es lo que yo quería transmitir. El legado de mucha gente buena. A mi abuelo, que estaba en un bando, le secuestró a alguien de su propio bando. Es que esa es la guerra. ¿Quién dirige las guerras para llegar a eso? Son un drama. Algo tenemos que, pienso, o sea, es mi opinión, aprender de las guerras es lo bueno, que hay gente que por la inocencia se salvó, por ser inocente, por tener la visión de un niño, por no enterarse de que iba a la guerra, por pensar que las pistolas eran de mentiras, por cosas de esas, ¿no? Ese es el punto de vista que me interesa a mí. Y hay cosas muy curiosas respecto a lo que comentas, ¿no? La novela está en Pamplona, presentándola, y está en el escaparate de las librerías de Elkar y está en el escaparate de las librerías del Opus. Es alucinante, ¿no? Y algo... Pues, no sé por qué es por mi padre, supongo, ¿no? Pero es porque estamos hablando de niños. Y trascienden con mucho la política y es una novela de emociones, de sentimientos. Y para mí es lo más bonito, ¿no? Recuperar los sentimientos, como los de Floren, que me ha contado su historia llorando. Tenemos que recuperar, y que las personas mayores que han callado durante tanto tiempo su drama sean capaces de contarlo, porque es mejor contarlo, porque se vive mejor. Se vive mejor sin odio, sin rencor, porque es como ha vivido mi padre, pero también contando. Es fundamental sacarlo. Yo en esta novela he sacado mis demonios. Yo he crecido con la novela, pero he crecido gracias a mi padre, porque él creció nada más llegar de vuelta a su tierra, a su pueblo, porque contó lo que le había pasado, siempre lo ha contado. Cuando la mayoría de la gente no lo ha contado, no ha sido capaz, porque es muy difícil contar cuando hay demasiado sufrimiento o cuando hay pérdidas, ¿no? O muertes. Habla poco de tu madre, ¿no? No, es que es una pena. Yo tendré que hacer otra novela de mi madre, supongo. Y de los zumos de naranja. Mi madre está muy presente en la novela. Tiene un capítulo muy cortito, lo que es que mi madre no estaba con mi padre entonces, aunque llevan 61 años juntos, que son muchos años. Mi madre es, así como siempre he chocado con mi padre, mi madre para mí es amor. De hecho, tenía un problema con mi madre porque siempre he huido mucho de las emociones y mi madre para mí me quería demasiado. Era como... No, me costaba, ¿no? Mi madre es una persona que me persigue con un zumo de naranja siempre que me ve. Y esa es mi madre. Y tiene un capítulo para mí muy bonito, ¿no? De hecho, podría leer... Hay una carta al principio que es a ella. Lo que es que sería incapaz, porque me emociono, ¿no? Yo puedo intentarlo si quieres, pero puede pasar lo mismo, ¿eh? Sí, pero no sé dónde está. Es que no lo voy a encontrar. ¿Cuándo empiezas a escribir
Y si tu padre ha terminado... Sí, mi padre leyó la novela capítulo a capítulo. Yo lo necesitaba a él para recrearla. De hecho, va recordando muchísimas cosas a medida que lee, porque es como si vieras la película, ¿no?, de tu vida. Entonces él recordaba detalles impagables, ¿no? Se multiplicaron. Me lo puso muy difícil porque continuamente tenía que volver hacia atrás porque aparecían nuevas cosas de recuerdos que ya estaban narrados, ¿no? Recuerda, por ejemplo, leyendo cómo huelen las granadas de mano. ¿Y sabes a qué huelen? A café. Y yo me quedé. Luego, investigando, encuentro otro testimonio que dice que olían a café. Bueno, no sé por qué, pero olían a café. Aparecen muchísimos recuerdos. Hay uno que es impresionante, que va al hilo de los diálogos. Mi padre me ha ayudado mucho en los diálogos porque mi padre, aparte de recordar muchísimas cosas, recordaba diálogos de los niños, ¿no? Y al hilo de las bombas, al regresar, un día se encontraron caminando por la ría, en la orilla, una granada de mano que había arrastrado una riada, ¿no? Siempre estaban buscando cosas que arrastraban las crecidas, o botas o lo que fuera, ¿no?, que para ellos eran tesoros. Y se encuentran una granada de mano. Entonces, mi padre en ese momento recuerda un diálogo que le cuenta que tuvieron entre los niños. Entonces dijo un amigo suyo, que la lleve Martíncho, la bomba, que la lleve Martíncho, que es el que más sabe de bombas. Nadie sabe. Yo creo que es porque había viajado a Francia y ahí había aprendido, había hecho un curso. Y recuerda diálogos de este tipo, ¿no? Y aparecen en la medida en que yo voy escribiendo. Él recuerda muchísimo más. Y de hecho, y el que hace el esfuerzo, porque él también escribe paralelamente sus memorias, ¿no? Él ha ido leyendo a medida que yo lo escribía, lo ha ido leyendo después, luego me pide que se lo lea, se lo pide a mi hermana, está todo el día con la novela, todo lo relaciona con la novela, si aparece una noticia de lo que sea, lo relaciona con la novela, todo tiene que ver, la subida de la bolsa también. O sea, No, pero me ayuda la cabeza, ¿eh? Sí, ahora ya está, se le va un poco para los lados la cabeza, pero vamos, se está inventando otras historias paralelas que es impresionante. No, ahora está gracioso, va perdiendo. Entonces, pero bueno, tiene su libro y sabe que aquí está él, ¿no? Y es una persona muy graciosa, ¿eh? Es muy graciosa. Y en relación con mi madre, que decías, mi padre, aparte de gracioso, es muy despistado. Bueno, es una característica de los Abrisqueta. Y él se le olvidó, él tenía que llevar al cura a su boda para que le casase y se le olvidó. O sea, estuvieron esperando hasta que se dio cuenta que había quedado con el cura, ¿no? De esas tiene... Entonces, mi madre es una santa, desde luego. Bueno, ¿alguna pregunta más? Dale, Julio. Cuando afrontaste la novela, ¿te preocupaba más la narración, la emoción y lo del estilo fue surgiendo? ¿Cómo? ¿Lo del estilo te dio guerra? ¿O cómo? Pues no lo sé. Es que me salió de dentro. Es que no... Yo, respecto a la narración, mi objetivo es haz lo que puedas. Es así, porque no tenía herramientas, ninguna. Al principio es cómo encajo los diálogos, qué tipo de diálogos hago. O sea, he leído y había decidido un tipo de diálogo corrido por McCormack, Matthew McCormack, que me gustaba ese estilo de diálogo corrido porque es más inmediato, es típico de los niños que hablen entrecortándose uno a otro. Pero no tenía... Mi objetivo era sacarlo adelante, no sabía cómo. Sale de las tripas y hago lo que puedo. Lo único que sabía es que sabía poco y eso me ha protegido porque en cada capítulo sabía que tenía que dar más, que no me podía conformar, que no era suficiente, que tenía que investigar. Y esa ha sido... Sabía que sabía poco y sabía dónde quería llegar, creo. No lo sé, no lo tengo muy claro. Pero en un momento dado sé que la novela me ayuda a sacar muchísimas emociones fuera, con lo cual es un canal importantísimo, de ahí la lengua de los secretos para mí, un canal de expresión y también un canal de conocimiento, porque empiezo a conocer una realidad realidades que están a 1000 kilómetros de aquí, en los Alpes, ¿no? Yo he aprendido muchísimo con la novela
Y así he ido creando, ¿no? Encajando piezas sin saber muy bien dónde iba. Pero por intuición, supongo. Yo he estudiado realización audiovisual y veo que hay realizadores que no han estudiado realización, no han estudiado cine y crean, ¿no? Yo creo que al final las herramientas de la creación están aquí. Punto, ¿no? Yo creo que escribiendo de corazón la gente lo intuye. Y es lo que estoy recogiendo, corazón. Porque la gente se emociona, como yo me he emocionado. Yo ya, lo que te decía, yo ya muchísimo, me he reído. Es que llorar igual es normal, mientras escribes, pero reírte de un chiste tuyo, te dices, me estoy dando asco, ¿no? Digo, y no, porque es que estás dentro del personaje, ¿no? Y dices, joder, pues mira lo que dice Martíncho, ¿cómo se le ha ocurrido esto? Porque ya es otro, ¿no? A veces, bueno, pensé que me creí, o tal vez lo fui, un canal de muchas emociones que estaban girando a mi alrededor. Yo empecé a escribir y mi familia empezó a entender la novela, me empezó a empujar. No sé, es como si tú destapas una energía que va creando al margen tuyo, ¿no? Que te empuja, que aparecen cosas, que te escriben desde Tenay, desde muy lejos, que lloran desde Tenay, que se ríen desde Tenay y que te animan desde allí, ¿no? Es impresionante. Que comprenden las metáforas, eso es muy bonito, porque las metáforas en cada país, que yo haga una metáfora con una comparación en castellano y que alguien lo entienda en francés, cuando el significado de esas palabras puede ser diferente, es muy bonito, ¿no? Y es muy bonito también recibir una carta en francés bueno, traducida al francés por un traductor automático y entender una metáfora que es otra, ¿no? De otro país. No, es que ahora no me vienen a la cabeza, pero son muy bonitas, ¿no? Son cartas que parece que no entiendes y sí entiendes, porque están escritas con el corazón. Y el corazón no tiene idiomas. Es así. No sé si te he respondido. Había preguntado usted, ¿no? Bueno, pero es muy bonito esta recuperación de un tiempo que durante 40 años estuvo tapado, porque no se estuvo olvidado. Y Juan Ramón Jiménez dice, el olvido no nos sustrae las cosas, nos las contiene, pero las cosas están. Y me parece muy interesante toda esta novelística y que es que se me... Tranquila. Pero no, ahora lo digo. Y que hasta que todos los muertos estén en sus tumbas y no tirados en las cunetas, no se acaba la guerra. No comprendo esta reticencia de los políticos, de algunos políticos, de no continuar las investigaciones, porque los muertos tienen que estar en sus tumbas y en sus panteones. A mí me contaron, yo no digo que esto sea verdad o sea mentira, a mí me lo han contado, no tomo partido, que unas familiares, me lo contaron ellas directamente, de Federico García Lorca, hicieron una sesión de espiritismo. Y no son personas nada creyentes, pero que se quedaron asombradísimos, porque salió Federico y le dijeron, ¿estás contento? Y dijo, no estoy contento. Claro, ¿cómo va a estar contento si está igual en el Valle de los Caídos? Tiene que estar en una tumba, como todo. Y no poner dificultades como se están poniendo, porque al final se acaba sabiendo todo. Sí. No hay cosa oculta, eso lo ha dicho también Shakespeare, no hay nada entre el cielo y la tierra que quede oculto. Quedará oculto años, pero al final se acaba sabiendo. Sí, además que es un tema de humanidad, yo no lo entiendo. Yo creo que los muertos se merecen un homenaje o se merecen un entierro digno todos. Y es absurdo que alguien lo vea como desenterrar, no sé qué. Es enterrar como merecen las personas, ¿no? Es humanidad. Es que es incomprensible. Y tanto como eso, yo creo que estamos en la obligación de recuperar las pequeñas historias. O sea, no desenterrarlas, pero sin ánimo de ofender a nadie, porque son patrimonio nuestro, porque son bonitas. Y porque las hay de todos los lados. Yo, de mi cuñada, que su padre, no sé dónde es mi cuñada, de Salamanca, creo. Bueno, no, ella no, sus padres.
Y ella siempre contaba una historia de su padre. Su padre combatió en el otro lado porque le tocó en el otro lado y tuvo suerte de que le tocó con un capitán que no quería combatir. Entonces pasó la guerra escondido con todo el batallón escondido en túneles. Porque cada vez que llegaban a un túnel con el tren decía, alto, que hay ataque aéreo, ¿no? O sea, siempre llegaban tarde a los frentes porque el capitán no... Esas historias, que es del otro lado, como hay historias de sufrimiento también, son patrimonio, o sea, hay que recuperarlas y son desconocidas. Recuperarlas en el sentido que cada uno las cuente o las escriba. Hoy en día se puede, hay páginas de internet y no se pueden ir. Es que son bonitas, son humanas, son preciosas y nos enseñan a no caer en lo mismo, que es lo fundamental, ¿no? Y a no odiar y no tener miedo. 40 años después, 40 no, 80 años ahora, después, ¿qué miedo hay a enterrar a alguien en su sitio? Yo no lo entiendo. Yo no veo política ahí. Yo veo un acto de humanidad. Y me da igual del bando que sea, o del país que sea. Es que yo pienso, joder, los nazis, o sea, en Alemania ahora que alguien esté intentando enterrar a unos judíos, o lo que sea, o del otro lado, nazis, y que alguien ponga trabas para encontrar y darle sepultura como Dios manda o quien mande. Pues no lo entiendo. Pero bueno, no, es así. Después de esta experiencia que has tenido, un poco todo han sido sentimientos y todo ha sido cosa de tu familia, ¿te ves posibilitado hacer otra segunda novela? Ahora mismo no. Pero vamos, de ninguna manera. O sea, yo ahora... A ver, es una pregunta que me hacen continuamente, ¿no? Y la siguiente, ¿va a haber siguiente? Pues no lo sé. No tengo ni idea, no tengo ninguna prisa. Yo no he hecho lo que debía. He dado todo lo que tenía. Y era lo que tenía que hacer. Si aparece una historia en su día que me enamore tanto como la de mi padre, pues no lo sé. Igual, lamentablemente, igual me metería en otra como esta, porque sufro mucho escribiendo. No lo sé, no tengo esa necesidad. Yo ahora quiero escribir mi vida, fundamentalmente, quiero vivir un poco. Porque he estado 4 años pues metido encerrado en el sentido personal y viviendo una vida que no era la mía en realidad, que es la vida de mi familia, ¿no? Igual vuelvo a escribir, igual, no sé, igual. Mi mundo es más audiovisual, me gusta la fotografía, no sé, necesito crear, lamentablemente necesito crear y crearé. Lo que no sé qué voy a crear. Espero crear cosas más fáciles, a poder ser, porque me da miedo, me doy miedo en ese sentido. O sea, cada vez que oigo que me cuentan una historia y me empieza a interesar demasiado, me voy para otro lado casi. Digo, a ver si no la lío, ¿no? Pero bueno, tengo que vivir. De momento, y para escribir hay que vivir. Y he vivido tengo 47, cuando estaba escribiendo 44 años para escribir. Igual tengo que vivir, bueno, sería demasiado, ¿no? Otros 44 para volver a escribir, no lo sé, no tengo ni idea. Estoy en paz, empiezo a estar en paz conmigo mismo y como he escrito desde la emoción, como dices, y desde el conflicto, no sé si sería capaz de escribir desde la paz. No lo sé. Igual sí, no lo sé. No pasa nada, ¿no? O sea, ¿por qué los creadores tienen que crear obligatoriamente? No. Hay una... encima releí hace poco que me encantó en su día, El guardián del centeno, no sé si la habéis leído. Yo no sabía que Salinger solo escribió esa novela. Y dije, este tío sí que sabe. O sea, claro que sí. Y luego me metí un poco en internet y muchísima gente, ¿por qué no escribe? Yo ya sé por qué no escribe. Porque es muy difícil, es que es así. Es muy difícil. Es dificilísimo. Hay gente que tiene un don. A mí Achaga me ha hecho una reseña en la novela, dijo que era una novela... Bueno, dijo muchas cosas, pero Una hermosa la última es que hay humor, melancolía, poesía, una novela fuera de serie. De Achaga, que es como mi padre espiritual literario, ¿no? Hay un lagarto en la novela que tiene que ver con Ababacuac
que es una metáfora, ¿no? Porque yo leyendo Baba Coak sentí que el escenario de mi infancia, o la de infancia de mi padre, era de cine. Merecía la pena, ¿no? Era tan de cine como las películas del oeste, ¿no? Y Bernardo Chaga ha sido una persona muy importante para mí, porque me metió ese lagarto en la cabeza con un Baba Coak y me comió la parte del cerebro racional y me hizo pensar que yo podía escribir, creo. Y luego dice esto, ¿no? Y entonces le escribí para agradecérselo, porque ¿cómo le voy a agradecer esto? ¿Con qué? ¿Qué le regalo? Y le escribí una carta y me respondió que tenía un don y que tenía el don, no un don, el don, él habla del don. Y yo estaba pensando, y otro que me va a decir lo mismo, o sea, ¿qué voy a escribir luego? Y me decía que no se apague la llama, y digo, ya... Hay dones que son una maldición, en el caso que lo tenga, que no lo sé. Es algo muy bonito. Recoger esto, que es lo que tengo ahora, es algo muy bonito. Que me venga una persona a decirme que es un niño de la guerra y que lo que sufrió y que nos abracemos, es impresionante. Es abrazar a mi padre, en realidad, otra vez. Y esta novela es un abrazo. Es la historia de un gran abrazo, que ha tardado mucho tiempo. Después de todas las putadas, por decirlo así, que le han pasado a tu padre, a tus tíos, de lo que estás oyendo de la gente que te cuentas historias de niños de la guerra, ¿no te queda un poco de resquemor? Joder, a mí... No por lo que sí. No hayas vivido, sino por lo que has oído. Sí, pero... Joder, yo creo que yo he vivido en el resquemor y he pensado en ese resquemor mucho y he visto mucho sufrimiento también a mi alrededor, porque las guerras parece que nunca acaban, ¿no? Y los sufrimientos... Pero yo creo que y esto creo que es fundamental, para avanzar es fundamental no odiar, es la única forma. Y yo creo que en este país es fundamental dejar de odiar, estemos donde estemos. Es que el odio no nos bloquea, no nos saca de ahí. Nos quedamos en el sufrimiento y estamos viviendo todo el día el mismo sufrimiento. Y yo, en mi padre, igual por inconsciencia de él, por inconsciencia de él, que ha vivido ajeno a ese odio, porque saludaba a los pilotos, porque no había enemigo. Eso le ha ayudado a progresar y no quedarse en... Yo he percibido más odio he vivido más el odio que mi padre, que mi propio padre. Y eso es la gran lección de vida que he recibido de él, ha sido esa. No odies, porque no te odias a ti mismo. Lo importante es amar, y punto, ya está. Y si amamos no hay enemigos, ni hay guerras. El libro acaba con una carta en la que se dice textualmente, más o menos textualmente, que es todas las guerras del mundo, porque Martín solo que él escribe a un amigo continuamente para decirle, porque él ve que a Atenay se está aproximando otra guerra, la Segunda Guerra Mundial, a Francia, ¿no? Y tiene miedo que maten a las personas que le han acogido, porque en el fondo sabe lo que ocurre en las guerras. Y escribe a una persona, y esa persona le responde. Esa persona es un niño, y un poco más mayor. Y le dice que todas las guerras del mundo acabarían si nos amáramos, que amáramos a todos, ¿no? Y le dice a los perros, a los gatos, a las vacas y a todos. Porque mi padre, si odiaba a alguien, era a las vacas, porque las tenía que sacar. Y porque él quería jugar y no quería sacar a las vacas a pasear, ¿no? Y creo que tiene razón. Sin odiar, avanzamos. Y para mí ha sido muy difícil no odiar. Escuchando eso y viviendo también, ¿no? Porque hemos vivido todos. No sé, yo he aprendido mucho del testimonio de mi padre, pero sobre todo eso, que el odio no conduce a ningún sitio. Y cuando ves víctimas que superan ese odio, yo me quedo... mi padre es una víctima que superó el odio. Y de hecho, y mucha gente, ¿no? Que seguro que hay por aquí, que ha superado el odio. Y son grandes, son muy grandes, porque qué sabiduría, ¿eh? O sea, que te pasen esas cosas y no solo por el franquismo y el silencio, la tumba de silencio, ¿no? Sino porque saben que no iban a ningún lado.
con eso. Y transmitiendo odio a sus hijos para que vuelva. Las guerras se solucionan hablando, abrazando, creo. ¿Tienes material para otra novela? No malo. Pues si no hay más, igual vamos. Sí, muchísimas gracias.